Hola, ¿qué tal amigos de Detrás del Éxito? Una vez más nos encontramos aquí trayendo a todos ustedes historias de gente que en Salamanca está buscando hacer un mundo mejor. Gente con talento real, gente con sueños verdaderos, con anhelos por cumplir. Y el día de hoy contamos con la presencia de una figura muy emblemática aquí en Salamanca. La verdad es que a su corta edad, ahorita nos la va a mencionar, ya es un ícono aquí en la ciudad de Salamanca por todo lo que ha buscado para que esta ciudad mejore. Ha hecho infinidad, muchísimas actividades en colectivo, de manera individual, buscando siempre el bien del pueblo salmantino. Le quiero que le demos la bienvenida a este gran ejemplo de salmantino. Él es Diego Calderón, para quien pido un fuerte aplauso. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Mira que cuando, te voy a platicar algo Sí. rapidísimo. Cuando estaba planeando este proyecto, no pude evitar pensar en ti. De hecho, bueno, tú sabes que desde hace ya algunas semanas, meses te hice la Sí, invitación, obviamente diciéndote que pues habría que esperar a que el capítulo llegara. sí, claro. Pero ¿por qué lo hice? Mira, al final pocas veces por la vida que tenemos podemos conocernos muy de cerca, compartir momentos, situaciones, pero eso no quiere decir que no te des cuenta de lo que otras personas están haciendo. Claro. Eso me pasó a mí contigo, te lo digo tal cual. Fue una revelación para muchas personas de la generación más o menos que traemos, el poder ver a una figura valiente, a una figura que se iba a enfrentar en aquel momento que te diste a conocer ante el público como candidato a Sí. la presidencia de aquí de Salamanca, pues te ibas a enfrentar a grandes monstruos de la política y que eso realmente no te impidió, pero en lo absoluto, creer en ti, seguiste luchando, taladraste hasta donde la vida te permitió, las condiciones, las elecciones así, inclusive ni siquiera las dejaste ni las abandonaste, tuviste ya la oportunidad de manera oficial de trabajar para la administración pública, contribuyendo a la sociedad, como lo mencioné, pero sí es un parteaguas, porque muchas personas jóvenes de la nueva Somos. ola, Sí. o somos jóvenes, teníamos miedo a enfrentarnos a esos grandes monstruos de la rama que sean. Y yo te lo puedo decir a título personal, ver tu caso, ver la situación que tú decidiste vivir, al menos a mí, pero también sé que a muchas personas nos dio el valor para decir, es mi momento, yo ya estoy listo. Claro que las personas que tienen muchos años en cualquier actividad o profesión saben hacerlo, pero claro que yo también lo sé hacer. Y ahora es mi turno, ahora me toca a mí y hay que, pues sí, ser pioneros para que otras personas más se atrevan y sigamos cambiando, en este caso digo al mundo, en este caso a Salamanca. Por eso es Claro. que mi invitación hacia ti. No, te agradezco mucho, de verdad. Y insisto, pues muy contento de estar aquí, de poder compartir contigo lo poco que uno ha vivido, ha trabajado, pues bueno, poderlo compartir ahora a través de este espacio. Modestia aparte, lo poco, digo, qué bueno que lo dices así, pero sabemos, ¿no? Lo que has hecho, lo que has logrado, pero bueno, todo empezó en algún momento, hace algunos ayeres, no tantos, No, hace algunos ayeres, cuando estabas pequeño, cuéntanos un poco de ese Diego a los 6 7 años, qué soñaba, con qué anhelaba ser cuando era grande, fuera grande. recuerdo que no lo tenía claro, o sea, sí te puedo decir que desde chiquito no decía quiero Ah, ser policía, bombero, presidente de México, no. Pero algo que sí me pasaba desde chiquito, me considero una persona, eh, en cierto sentido, una persona buena, respetuosa. Y cuando alguien me faltaba el respeto o alguien más, yo decía, o sea, la gente que hacía mal a los otros, a mí me dolía y decía, ¿por qué lo hacen? Y me empezó a brincar cuando después, no sé, en la escuela sucedían esas cosas, ¿no? El bullying, el famoso bullying, situaciones con alguien injustas. más o con uno. Y que ibas con el adulto, que el adulto podría ser en ese entonces el maestro, Ujú. y que el maestro a veces te decía, no, pues ahorita vemos, no pasa nada.
Y dices, ay, cabrón. O cuando ibas con el tío, con el adulto en la calle, el profesor de fútbol. No, pues ahorita lo vemos. Y ahí se quedaba. Ajá, ahí se quedaba y creo que desde entonces, o sea, a lo que voy, desde entonces sí empecé a sentir como esa impotencia. A esa tal vez no le ponía nombre, no podía articular bien lo que Sí, sentía, claro. pero Solo el lo sentimiento estaba sentías. ahí como de no entender por qué las personas que debían de defender o no nos defendían y por qué la gente que hacía las cosas o que hacía mal, pues, no había consecuencias y entonces vas entendiendo que, que tienes que en algún momento hacer las cosas tú, aprender y tener el valor de levantar la voz y de empezar a defenderte tú, de empezar a organizar y de decirle a la gente, no te dejes, oye, pero no te dejes, oye, si es que el adulto dijo, pues no pasa nada, pero No, sí alguien pasa. tiene que hacerlo y no está solo, ¿no? Entonces, desde chiquito como que eso lo tengo muy presente. Si algo sí te puedo decir ahorita con Ujú. esta pregunta, este punto es que es algo que es un sentimiento y que hasta la fecha lo sigo teniendo a donde voy, donde me siento. No puedo sentirme tranquilo cuando veo alguna falta de respeto o algún abuso de autoridad o principalmente algún abuso de poder cuando alguien podría defender a alguien que necesita ser defendido. Y se crea la necesidad. Se Sí, crea uno la necesidad de ayudar. sí, En ese momento que de pequeño dices, vivías estas situaciones, a lo mejor no directamente contigo, en algunos casos quizás sí. también, claro. eh, ¿De qué manera actuabas? Sí lo pensabas, pero ¿cómo tú empiezas a darle forma a este sentido de hacer justicia? Porque no te quedabas nada más pensándolo. Me imagino que ya en algún momento empezaste a actuar, a dirigirte con otras personas, con otros compañeros, quizás enfrentar a las personas que lo estaban Sí, haciendo. me acuerdo mucho en secundaria, que todavía en primaria se me van ahí los recuerdos, Ujú. ya Pero es porque por hay la mucho edad. trabajo, no es por la edad, es porque hay mucha chamba, Exacto, hay mucha información en la es mucho cabeza. que procesar. Y en secundaria sí me acuerdo, y digo esto ya es confesándotelo a ti y Sí. también a la gente que nos ve, también que sepan que uno llega aquí con toda la humildad y la apertura. Creo que en esa edad de la adolescencia es cuando uno va haciéndose consciente de quién es, qué no tienes, qué sí tienes. Ujú. Y, y en ese entonces me di cuenta, dije, a ver, pues no soy físicamente el más fuerte. Tampoco era el que tenía más dinero. O sea, era una persona normal. Pero dije, ¿qué sí depende de mí? ¿Qué sí puedo hacer? Y en ese entonces me acuerdo que pues me gustaba leer, me gustaba estudiar y era muy observador y callado. Pero entonces dije, si no puedo lo físico, si tampoco puedo imponerme en lo económico, con las palabras. Argumentar, Sí, que sea la era boca. algo que sí tenía. Y entonces decía, viene, están molestándolo, o el bullying que hacían. Ujú. Pues empezaba a contestar, empecé de contestón. De Aunque con... no fuera para ti. No, ajá, exacto, O sea, con... tú solito te autoproclamabas como el abogado. Pues si él decía algo de enfrente, pues yo se soltaba, yo ahí se escuchaba mi comentario de repente respondiéndole, ¿no? A la otra persona, pues tú también, Y ¿no? aquí te decían, ¿y tú qué te ¿Y tú metes? qué, no? Y ya le decía, pues no, nada, nada, nada. Pero, Es un artículo, solo lo pero, quería pero, mencionar. pero el golpe ahí estaba. O incluso con los maestros también confieso que en secundaria uno de repente, pues se Sí, siente el así, impulso, claro, de... la sed de justicia. Sí, o también de sentirte ahí como el rebelde del salón o con los maestros ponérteles a veces al brinco, como Eras esa. rebelde, ¿eh? Yo creo que nunca falté el respeto, Ajá, pero pero sí. sí llegué al punto donde No te dejaste, o no me sea, dejé. Y a la también dice, no, pues medio bocón el niño, ¿no? O sea, también sin ser irrespetuoso, pero me acuerdo mucho de eso, que con los maestros también que se ponen así en su plan de autoritarios, no, no pues yo inventes. soy y me respetas. Oye, pero ¿por qué te tengo que respetar si tú estás faltando el respeto? No, pues Sí, veo palabras más, palabras totalmente, menos. sí. Y con los que hacían bullying también. Y entonces me acuerdo mucho de eso, que la manera en la que podía darme un lugar o también defender a alguien más era con las palabras. Y descubrí también lo delicado, el poder de las palabras para bien, pero También también para mal. para mal, porque hubo casos donde efectivamente uno no mide las palabras, se te hace fácil y te das cuenta que sí hay consecuencias. ¿Alguna vez mandaron a hablar a tu mamá por estas situaciones? ¿Nunca llegó a ese grado? Por las palabras no, pero me acuerdo que una vez Ajá, hicimos una travesura en secundaria que estaban en los pasillos, estaban los extintores ajá. y le quitaban el seguro y le apretabas tantito, pero se hacía un desmadre. Y ya, ¿y Ese lo fue, pagaste? confieso que esa es la travesura más grande que hice en ¿En mi juventud. serio? O Ay, Diego, si sea, eres un sí, niño sí, bueno. sí. Y me suspendieron. ¿En qué secundaria estabas? Se llama Carlos Darwin. Carlos, ¿aquí en Salamanca? No, en No, Irapuato. en Irapuato. Sí.
Y te suspendieron Unos días, pero... para que reflexionaras el daño. Exactamente. Digo, fuimos varios. Es que no creas, sí duele. O sea, si se hubiera dirigido a una persona y a una distancia Sí, muy claro. cercana. Estábamos sí en clases, entonces no había nadie en el pasillo. Todo estaba una travesura controlada. Fríamente Sí, calculada. Sí, claro. Ok, entonces el señor Diego ya buscaba la justicia en la secundaria, llegó a con argumentos enfrentar a algún alumno, algún compañero, algún profesor inclusive. ¿En qué momento me imagino en la preparatoria te das cuenta y das sentido a, si hago esto, entonces lo más factible es que yo tenga que estudiar esto para yo poder hacer este tipo de contribución? Nunca lo pensé de esa manera tan directo, como Sí, quiero yo dedicarme a yo hacer. Sí, juro que exacto. todos estamos ya desde Sí, muy chiquitos claro, bien. ¿no? No, ni al Que caso. también, como tú lo sabes, cargarle la decisión a un adolescente de Sí, 18 años sobre a qué se va a dedicar el resto de su vida, está complejo, está es muy cañoncísimo. complejo y tal vez hace algunos años tenía sentido que el mundo había más certezas en el mundo. Hoy, en los tiempos que vivimos de tecnología, de inteligencia artificial, de incertidumbre laboral, de inflación, de cambios económicos, pretender que a lo que te dediques hoy sea la Sea el decisión resto de tu correcta para el vida. resto de tu vida es absurdo y creo que siempre ha sido un poco abusivo pedirle a un joven o una joven de 18 años que decida Toma en la ese momento, decisión. sí, claro, cuando ni siquiera te orientan bien tampoco. Y también los adultos a veces ni siquiera terminan de entender bien qué hacen ellos mismos como para poderle decir a alguien Sí, menor qué hacer. claro, el ejemplo que a lo mejor en tu familia te pueden dar, la poca Sí, o nula orientación, el que también existan o existieron limitaciones para algunos casos sociales, económicas, claro. sí, o sea, una serie de Sí, sí, situaciones que sí te sacuden como para que digas, tomé la decisión correcta. exactamente. Y eso lo entiende uno hasta después, te das cuenta lo condicionado que estabas por tus condiciones sociales, materiales, como la educación que te dieron, que no dependía de ti, la de la familia, la de tu Ujú. entorno, tu colonia, tu época, todo influye en tu decisión y era información limitada y que a veces tal vez no coincidía con tu esencia y eso lo descubres a prueba y error en Sí, la vida. ya, en Entonces, la vida. sí, y tío, regresando al tema, no sabía muy bien qué quería, me gustaba, sabía ya en ese entonces que me gustaba la política, había visto películas, unos libros, l- algunos videos, me acuerdo mucho de un discurso de Obama que me gusta mucho, 2008, que es uno de sus discursos Ujú. más famosos, y algo que me gustaba mucho de los políticos, eso sí te lo confieso, que me ha marcado mucho es, siempre me he considerado y siempre fui una persona penoso, introvertido, y he aprendido a socializar, a convivir, a saber comunicarme, Abrirte al pero mi, mundo. ten- mi tendencia era así. Entonces veía a estas personas y las veía hablando frente al público con una seguridad, con una convicción, con una facilidad de palabra. Y me acuerdo mucho cuando me tocaba hablar en público, desde primaria, me acuerdo, le decía a mi mamá, oye, estoy nervioso. Y me ponía a practicar, a ver, pues Ujú. practica, practica, practica. Hasta me ponía, por ejemplo, me acuerdo, un lápiz aquí y el Para la discurso, adicción, la para la dicción, adicción. y te lo quitabas y te ayudaba mucho y después hablabas más Ujú. fácil. Entonces, eventualmente lo terminaba haciendo bien, no porque se me diera o me gustara, sino por el Que miedo te a hacerlo prepara. mal, Ajá, te mucha preparabas. preparación y llegaba, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de estos, ver a estos políticos, cómo lo hacían, me llamaba mucho la atención porque para mí era una inspiración, era algo que yo no tenía y que veía en ellos que me gustaría tener Te iba a gustar. esa seguridad y cómo cambiar las cosas, cómo esas grandes historias de transformaciones, de luchas, de revoluciones, me inspiraban por alguna razón. Entonces sabía que me gustaba la política, me gustaban las matemáticas en ese entonces. Dije política, dije seguramente no hay chamba de eso. Matemáticas sí, pero ¿de qué trabajan los matemáticos? Otra vez falta de Sí, orientación. claro, de Y información. entonces dije, bueno, pues política y matemáticas, economía. Y entonces decidí estudiar economía, Ujú. me salí al año, pero bueno, ese fue mi proceso lógico para tomar esa ¿Esa decisión fue en tu prueba prepa. y error? Fue mi prueba y error, Ajá. exactamente. Sí, sí, sí. Pero entonces no estudié política. De economía te vas. Dices, esto no es lo mío. Ajá. No te agradó. El modelo educativo, realmente hoy que ya a otra edad, 10 años después de la Ajá. universidad, tantito más, vuelves a retomar esos temas teóricos y prácticos de, no sé, del tema económico. Es muy interesante y me hubiera gustado estudiarlo otra vez ahorita. Pero en ese momento creo que el modelo pedagógico que tenían las instituciones no se me hacía el mejor para enseñar ese tipo de información. Era muy
árido el modelo, te escupen la teoría y es difícil que con la teoría tan árida y tan compleja uno Tú puedas entienda el salir valor. al campo laboral y... O que como estudiante entiendas el valor de ese conocimiento que te están intentando transmitir. Hoy, como sabes, hay nuevos modelos de aprendizaje donde te recomiendan mucho. Empieza con problemas, el aprendizaje basado en problemas, Sí. por ejemplo. Intenta como alumno resolver el problema sin la teoría. Y ya cuando estás haciendo ese esfuerzo, llega el profesor con la teoría y te dice, ah, mira, Es por esto, es por esto. es Y por entonces esto. cuando juntas la práctica con la teoría, se integra el conocimiento más fácil. Pero si solo está la pura teoría, es muy difícil que internalices el Sí, o sea, en conocimiento. aquel momento era... Claro, entonces no me hizo sentido, me salí y bueno, pero hoy que lo ves, pues digo, bueno, ya con lo que sé ahorita, ya entiendo o me hubiera gustado ¿Y qué volverlo a ver. siguió? ¿Te sales de economía y qué es lo que piensas? ¿Qué reflexionas? Tuve una clase de contabilidad financiera, Ujú. que era análisis financiero de empresas, me gustó mucho. Dije, ah, mira, me hace sentido, se me hace muy práctico, creo que a lo que te dediques hay Lo números. vas a... Sí. Y Sí, eso qué bueno que lo dices. Todo el mundo que lo piensa mal, no. En la carrera que sea. En sí, la carrera que sea va a haber matemáticas, va a haber números. Entiéndanlo. Ya, y, perdón, quería dar el comercial. y a lo que te dediques, porque puedes ser el mejor ingeniero, el mejor carpintero, el mejor pintor, pero tienes que entender el negocio para que puedas hacer valer Y administrar y de administrarlo. manera correcta. Exacto, Ujú, generar, producir, que se reconozca tu valor en el mercado ujú. y que sepas cuantificar cuánto vales tú en el mercado y exigirlo, porque en la medida en que tú sepas cuánto vales, la gente lo paga. Tome nota. Y lo bueno que lo pueden regresar y regresar hasta que acaben de escribir. Y eso fue, entonces me cambia la carrera de contaduría y finanzas, estrategia financiera, contaduría Ujú. pública y estrategia financiera. Después lo complemento con una licenciatura en Derecho, después con otra en Pedagogía. También termino y estoy en una maestría en políticas públicas, cerrando como este círculo, Ujú, y una maestría en facilitación para el desarrollo humano, que en su momento se llamaba psicología humanista. ujú. Viene el tema del coaching, hace unos años que se puso en moda, entonces la universidad vincula estas dos tendencias y hace esta maestría que es cómo promover el desarrollo humano, entendiendo que el humano se desarrolla en distintos entornos, en lo individual, en lo educativo, en lo social, en lo familiar y en el trabajo. Entonces, el entender al humano en esos distintos ámbitos te permite entonces detonar su potencial en esos ámbitos con dinámicas y estrategias específicas para cada contexto. Entonces, con eso, me adelanté ahorita un buen de tiempo, pero cerré como la pinza del conocimiento que en ¿Qué su momento adquiriste? quería seguir aprendiendo. Ujú. A ver, más tranquilito. Economía, no. Bye. Contaduría, bien. Siguió Derecho. derecho. ¿Siempre sí el derecho o no lo habías contemplado formalmente antes? ¿Por qué después sí? Yo no sabía, nadie de mi Ujú, familia es abogado, no tengo amigos abogados. Entonces nunca se me cruzó por la cabeza, yo lo veía distinto, como, no sé, defender empresas y no ujú, sé, algo así, no me llamaba la atención. Hasta que incursiono en el tema público político, ujú. algo que me gustó de la universidad, ojo, bien importante, y eso sí es algo que creo que todas las personas deberían tener, aunque sea por lo menos un curso estos en línea, que son muy buenos, o hay libros muy fáciles. La universidad, a pesar de que era economía, finanzas, actuaría, ingenierías, te metía a fuerzas 3 semestres de filosofía y de Ok. sociología. O sea, entender, porque puedes ser muy buen técnico, muy buen financiero, pero si no entiendes la parte de la condición humana, el problema humano, social, te vuelves una persona que nada más haces por Como hacer muy frío, muy ¿no? frío, Ajá. exactamente sin entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces me cambió la vida, me abrió el mundo y entonces tenía yo gracias a la filosofía hablan de temas muy particulares, entre ellos el tema de la justicia, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es una Uy, buena ahí vida. Diego se acordó, dijo, este soy yo. Me, me, Este era yo. me vibró mucho, me vibró Ajá, mucho. ¿sí? Entonces, si bien me sentía cómodo con la parte de las finanzas, pues me seguía resonando el tema de la justicia y lo entendí eh, fue todo el pensamiento filosófico occidental, no vimos orientales, que son Ujú. el tema, es Además, distinto, son perspectivas distintas. Pero bueno, me gustó mucho y sentí una base muy sólida en materia de filosofía, que la filosofía es la base para después los pensamientos políticos y las acciones de gobierno. Eso es muy importante. Bueno, de la filosofía
muchos hacen las leyes. Los distintos países tienen unas leyes que están basadas en principios filosóficos. Entonces, el entender la filosofía te permite entender la ley te permite entender las acciones de gobierno y como ciudadano cuáles son tus derechos y por qué existen las leyes que existen, por qué existe este artículo que dice eso. No se le ocurrió a alguien de la nada. Es un artículo que está basado en una visión de qué es lo que debe ser la justicia y esa visión, el legislador que la hizo también estaba basado en unas teorías Y o ahí ya le principios pusiste filosóficos. nombre a lo que tú de pequeño Y observabas y justo, tenías como el impulso, la necesidad totalmente de tenía defender. esta educación de filosofía, no entendía todavía bien no Ujú. entendía bien cómo se vinculaba con el derecho hasta que me incursiono en esta parte política. ¿Y por qué digo esto? Porque tenía muy claro qué era lo que estábamos luchando, por qué luchábamos, qué no estaba bien, qué merecíamos, qué era la justicia que queríamos, qué es la ciudad que queríamos, qué son los derechos que queríamos conquistar que nos habían quitado. Pero al momento ya de llegar al ayuntamiento como regidor, que después de la campaña de la presidencia Ujú. municipal, que no ganamos, pero la ley nos permitía, si Ujú. tenías suficientes votos, quedar como regidor, pues que llegabas con esos argumentos, pero del otro lado del gobierno, y cada quien haciendo su propia lucha, había muchos abogados ya muy colmilludos. Entonces yo decía algo que según yo estaba bien, que sí estaba bien, pero dicen, oye, pues sí, pero la ley no dice eso, o el proceso no es ese. Entonces, por puras maromas legales, me mandaban a volar, y a volar, y a volar, y a volar. Entonces me empecé a frustrar, porque ¿cómo logro impactar las causas que queremos, los problemas que vemos, las ideas que tenemos en una acción de gobierno? Pues la pieza que faltaba era entender el Ujú. sistema legal en general, el sistema de la administración pública, de la sociedad, y ahí es donde dije, tengo que aprender la parte fina que es las leyes, y entonces es cuando decido estudiar derecho para no dejarme y que no nos siguieran ahí. ¿Cómo llegas a la política entonces, Diego? ¿Qué camino, qué río te llevó hacia ese lugar? Me acuerdo mucho que estaba, pues, ya te conté un poquito de Sí. antes, me vibraba esa parte, esas luchas sociales de justicia, creo que siempre hay cosas que te vibran y eso creo que es bien importante que cada persona entienda que estamos hechos para encontrar nuestro propósito y la forma en la que la vida, Dios te lo va revelando es, hay cosas que te conectan, Sí, que te te llama hacen... la atención. El que algo te llame la atención es la señal de Dios o la vida que dice, aquí está tu propósito y por ahí va. Entonces hay que hacerle fiel a lo que nos resuena. Eso es bien importante. En Totalmente mi de acuerdo. caso, si fue justicia o política, alguien le será cantar, la bici, pintar. Algo te vibra y hazle caso a esa Ujú. vibración porque es la señal. Pero bueno, entonces ahí estaba esa señal, esa vibración. Y en la universidad pues, me seguía llamando la atención la política. Me toca vivir en ese entonces 2011 más o menos el movimiento de Yo Soy 132 en Ciudad de México. Me fui a estudiar a Ciudad de México, que fue Ujú. un movimiento donde se reclamaba al presidente Peña por esta Ujú. situación de los estudiantes. Y fue un movimiento político estudiantil y entonces también ahí empezamos como a vivir esa politización estudiantil, que creo que es parte también de cualquier estudiante. Sí. Ahí nace, ¿no? Esa necesidad, ya eres más consciente de qué está faltando y por qué estás luchando. Y entonces en ese inter también me tocaba ya ver o me ponía a ver los debates de la presidencia de aquí de Salamanca. Yo estando en México, pero en línea ya los veía, ya los transmitían. Ahorita me acordé de algo, ¿no? Ahorita Del Purificación Carpintero, no sé si la recuerdas, ¿no? sí, Ella fue a ver, me suena. precandidata a jefa de gobierno, creo, Hace poquito. del Estado de México y le debatió a Claudia Sheinbaum. No la Y la que le de la dice el tecnología de Internet de información, las la Internet de las cosas. cosas. Serás muy científica y todo, pero de ¿Qué es Internet el no tienes Internet ni de las idea. cosas? Me Sí, acordé, perdón, es que, perdón, es que, perdón. es que es parte de la cultura mexicana los debates Sí, políticos. O sea, totalmente, totalmente. Exacto. La gente piensa que son para que elijas, pero no, yo digo son para que deselijas. deselijas y dices, ahí viene un reality show a ver A qué, ver qué quién. cosa van a decir, A ver quién es el menos quién peor. es el menos peor, eso. Y Lo han transformado así. Antes no era así. O al menos no era tan notabas, descarado. yo creo que no era así. Antes sí Ujú, había, me acuerdo mucho del debate que era Diego Fernández Ceballos ujú, como aspirante a la presidencia, creo que fue en el 88. Y estaba, no me acuerdo quién era. No, todavía le tocó debatir con López Obrador en una posterior. Pero veías el debate y bien interesante la manera en que construían sus argumentos. sí, porque hasta
podrían mentirte, podrían no entender del todo lo que te decían, pero te lo decían tan serios, También, tan eso es largos, importante. que tú te creías lo que estaba Algo sucediendo. bien Ahorita ya se importante ríen de lo que sí, dicen. algo muy importante que la gente también sepa es, está comprobado evidentemente que la forma en la que dices las cosas importa más que el fondo. Por Ujú. eso hay grandes líderes que no son muy brillantes y no son buenas personas, pero te dan la certeza, te hablan con tanta convicción, con tanta certeza, con tanta Sí, inspiración, te pueden estar que engañando dices, y creerles todo. exactamente, primero llega la emoción y después la parte racional. Y a veces en la parte racional hay temas que no entendemos porque son complejos de economía, de finanzas, de política pública, pero si te lo dice un líder carismático, político, con mucha seguridad, dices, pues tiene razón, no sé, pero me late. Me encanta, por eso. Sí, claro. Exacto. Sí, sí Y estamos bien cañones como sociedad. la gente en todos lados, México y en todos lados, eso es algo Sí, claro, que eso es global, o sea, eso no. hay un libro de Aristóteles, se llama Retórica, y lo siguen utilizando los políticos de hoy. Hay un político ahorita muy famoso, el alcalde de Nueva York, Mamdani, Zoran Mamdani también. Ujú. Y usa muchas técnicas que desde la antigua Grecia ya vienen escritas. La retórica es precisamente cómo utilizas las herramientas para persuadir, herramientas verbales. Entonces, desde entonces ya están esos trucos. Ya existe. Pero ahorita sí ha habido casos en los debates que dices, no, no manches. Ya, o sea, quieren que te rías. Bueno, yo me imagino que quieren que te rías Parece que y vienen a... que Jorge Ortiz de Pinedo y Eugenio Derbez se quedan tontos al lado de todas estas Sí, personas. Pero a ver, Diego, estabas tú en la Ciudad de México sí. estudiando y dices, me tocó ver un debate para la presidencia aquí en Me Salamanca. gustaba verlos ¿Qué ya por observaste ahí? hobby. Los Ajá. veía, ya estaban en YouTube, ya existía YouTube. Y Ah, justo, entonces eres muy joven, es muy sí, joven. bueno, no sé. YouTube que 2008, no sé, antes. Vamos a decir ya. Y veía eso, aparte en ese entonces les daban las preguntas desde antes, no sé si Sí, sabías. sí, para Te las estudiarlas. mandaban, entonces ya sabías que te iban a preguntar. Así que chiste. Pero entonces veías y decías, no manches, no les, o sea, y todavía que estaban grabados no les daba pena. Y yo de 19, 18, decía, oye, sé que estoy joven, sé que me falta mucho por aprender, sé que no soy el más listo, sé que no soy el mejor, pero sé que puedo hacerlo mejor que ellos. Más si me adelantan la pregunta, me pongo a estudiar la respuesta, me la aprendo y la recito. Entonces, ahí es cuando me hace el clic y dije, pues sí estaré chavo, pero la competencia no es tan grande. O Ahí, sea, ahí, tampoco están tan lejos. no, ahí es donde dije, entonces no está imposible. Sí, pues memorizar cualquiera Y que ni lo quiera. hacen. A eso voy, pero ni siquiera, ni siquiera lo hacen. Entonces eso puedo Ujú. hacerlo. Y ahí es donde me hace el clic y dije, si ellos pueden, yo Yo también. puedo. Exactamente. ¿Cuántos años tenías aprox Pues en yo que ese echarle momento? 19, 19, 20. 20 y Sí, ya lo veías, ya decías, sí. puede ser. Y yo creo que es una edad donde ya tomas, creo que hay más Un las poco. generaciones nuevas con el internet y con todo, pero es una donde ya eres consciente de lo que está sucediendo Sí, a tu ya tomas alrededor. más en serio muchas Claro, y cosas. ya las entiendes, ya tienes suficiente conciencia para decir esto es lo que está pasando. Podrás tomar decisiones que no fueron perfectas, pero ya tienes información suficiente para decir, creo que va por acá. ¿Quién te dijo, oye Diego, quiero que estés aquí, quiero que te propongas para esto, creo que tú lo puedes lograr? ¿O fuiste tú quien tocó puertas? ¿Cómo fue? Sí, algo que ha dolido en el proceso que estuve haciendo Ujú. política es que nunca tuve un padrino político o un respaldo. Entonces todo lo que se hizo fue artesanal, o sea, fue Tocando sí, puertas. a prueba y error. Una campaña que me inspiró mucho, eso ya fue en 2015, eh, fue cuando se crean las candidaturas independientes. Ujú. Y en Jalisco, el famoso Pedro Kumamoto, que era un joven, un chavo universitario independiente, y sale con esa campaña y fue una campaña que me inspiró mucho. Siempre me ha gustado el tema, me gustaba el tema musical, tocar instrumentos y veía cómo en YouTube grababan videos. Entonces me gustaba el tema de la producción de videos. Ah, pues hecho nos vas a cantar. No, no, Pero sí canta, ¿eh? Pero sí canta. es puro... Es puro y hobby. ya, Es puro... ¿no era de verdad? todo lo que ven en redes es falso. Bueno, sí, o sea, tampoco es que Sí, esté sí, sí. errado, sí, tiene razón. No, no No, había no IA en nos va ese a entonces. cantar, no nos va a cantar, No a había menos que IA en ese quiera. entonces. No nos quieres cantar, ¿verdad? Hoy no. No, luego lo invitamos aquí en la noche a que Y cante menos unas canciones. si nada más traen Sí, agua. Sí, sí. sí, no te Si fuera inspira. Ay, no, qué tequilita, coraje, no dos tienen... tequilitas y ya se me va así la pena. Bueno, pues
para la próxima. Está bien. Bueno, pues no se me ocurrió antes. ¿Cómo no le metí Sí, ¿verdad? un vodka mínimo para disimularle? Entonces tocaste puertas. Tío, me gusta mucho el tema audiovisual Ajá. y veo esta campaña y me gustó mucho su propuesta porque ya empezaban los videos. Ujú. Videos distintos, spots distintos. Entonces me gustó la estética que tenían. Y algo bien interesante que tenía esa campaña, y lo digo porque no es secreto, quien me pregunte, siempre es importante uno decir tus inspiraciones. Me gustó lo que hicieron ahí porque era un movimiento horizontal. ¿A qué me refiero con horizontal? Yo nunca he creído, y eso lo tengo muy presente, de que yo soy, ¿no? Somos nosotros y alguien eventualmente tiene que levantar la voz, ¿no? Pero es un movimiento de todos. Ujú. En su momento aquí en Salamanca, si algo hicimos fue porque nos abrazamos entre todos y dijimos, vamos juntos, no era yo solo. Y me gustó mucho cómo lo representaban en esa campaña de Pedro Kumamoto, que era horizontal, donde no salía él, salían todos. Ujú. Somos todos un grupo de jóvenes que estamos cansados de ciudadanos y empezaban también a hacer toda su propuesta política en las calles, en los parques. Zapopan, donde están ellos, tiene muchas áreas verdes. Zapopan Ujú. es muy verde. Es un distrito también de un nivel socioeconómico alto, entonces es distinta la problemática, pero Sí, pero el fin es el interesante, mismo. exactamente. Ujú. Entonces me inspira eso y dije, si ellos pueden, yo también, me gustó eso, vamos juntos, vamos a ocupar los espacios. En ese entonces Salamanca ya estaba viviendo muy fuertemente su crisis de seguridad y ya había las calles solas, los negocios cerrados, la ciudad gris. Y entonces empecé a tocar puertas y a mandar mensajes con conocidos. Oye, güey, pues hay que juntarnos, hay que hacer esto, hay que lanzarnos, hay que hacer un proyecto político. Si se puede, no manches, si se puede, mira, dame 5 minutos, te platico, así como vendedor No, de... y es que justo, o sea, digo, son conocidos tuyos, pero ¿cómo generas esa credibilidad para que digan, sí, acepto y hasta donde tope? Porque luego resulta que en el camino Sí, te dejan botado, pero estas fueron personas que te acompañaron sí. hasta donde topó, Sí, y hasta la hasta el fecha les final, tengo mucho exacto. cariño porque si no hubiera sido por ellos no habría forma. O sea, la verdad es que fue gente que confió, que le hizo sentido. Que le hizo Ujú. sentido y sabes que sí no estoy contento con la propuesta política que hay actualmente. Sé que las cosas están mal. No sabía que se podía hacer algo. Eso es importante. Parte de la responsabilidad que tiene una persona que encabeza un proyecto es te muestro el camino que creo que es el que tiene que ser. Entonces ya cuando una persona conecta tus sentimientos con los tuyos, la misma visión, pero tú le dices, este es el camino, dicen, va, ya me hace sentido, me animo. Y decirle, no, Ujú. vamos juntos. Y el proceso es este, así, así, así. Es como ya les bajas a la tierra la estrategia y dicen, me hace sentido, se me hace lógico y se me hace viable. Y cuando eso lo conectas con los sentimientos es cuando la gente dice, bueno, va. Y entonces así fue. No fue un plan improvisado, no era nada más hablar de un sueño sin sentido, sino que ya había un proceso de investigación detrás y un Ujú. diagnóstico de la situación política y electoral del municipio. ¿A quién le tocó hacerlo? A ti. Sí, Tú sí, lo sí, sí, me hiciste, tú lo gustaba. Entonces generaste. Ajá. analicé las votaciones, las tendencias de las votaciones y les decía, mira, así vienen las tendencias de este partido, de este otro, de este independiente que compitió, tenemos un margen, tenemos una oportunidad, sí se puede y vamos a hacerlo. Y me decían, va, ¿y qué hacemos? No, pues hay que empezar a juntar más gente y hay que empezar a ocupar las calles, ocupar la ciudad, que la gente vea que no tenemos miedo de estar en las casas y lo primero que tenemos que hacer es que nos vean en las calles, que nos vean en los parques, en las áreas verdes, para que se animen a la gente y vean que estamos teniendo el valor. Y sí es bien importante en cualquier proyecto económico, de negocio, social. No sé si lo has visto, las tendencias de cómo funciona cuando alguien abraza una causa. Siempre hay una persona que empieza, después hay dos personas que confían en esa persona, Sí. después tres, y ya hay un momento, un pivote, donde ya después son suficientes, Para que ya jalar. después se hace un movimiento en masa. ¿Cómo logras que la gente confíe en ti? Porque al final de cuentas, pues eras un desconocido. Para estas personas, en estas situaciones, en estas colonias, eras un desconocido. A lo mejor ellos estaban acostumbrados, guiados por la política tradicional, por los papás que ya van a dejarle a sus hijos, todo Claro. este rollo. ¿Cómo fue para ti el hacer que confiaran en ti y en tu equipo realmente? Claro, aquí una de las partes más importantes de la política y que mucha gente que se mete a la política no entiende porque piensan que se trata de ellos y que es ir por un puesto y no. Eh, la persona o el líder político o el candidato es un vehículo, por eso son representantes. Tú representas las causas de la gente. ¿Qué pasa? Y decía hace rato el discurso de Obama, también muy famoso.
Porque él cuenta su historia pero en ese discurso, pero cuando cuenta su historia no está contando su historia, está contando la historia de cualquier otro americano. Ujú. Entonces, es lo mismo acá. A ver, no te estoy hablando de mí, no se trata de mí, te estoy poniendo en palabras un sentimiento que tú tenías, un dolor que tú tenías, una esperanza que tú tenías, y yo simplemente le estoy poniendo palabras a lo que tú sentías, y yo sé que tú estás ocupado con muchas cosas, con tu trabajo, con tu familia, para eso estamos nosotros, para que entiendas que la lucha es la misma, que la causa es la misma, y que si mientras tú estés en tu casa, vamos a estar nosotros representando esa necesidad que tienes allá afuera. Entonces no se trata de que confíes en mí, se trata de que entiendas que estamos juntos en esto y que nuestro proyecto es el mismo. Cuando tu causa coincide con la causa de la gente y se vuelve la misma, entonces la persona simplemente se vuelve un vehículo. Y eso es algo que entendió muy bien López Obrador, el político ahorita más importante que tenemos en los últimos años. Podremos mucho estar o no de acuerdo en lo que hizo, pero Pero algo el que hizo impacto que era, generó. era una Ujú. persona que representaba al mexicano y que decía lo que mucha gente quería, y por eso la gente lo sigue. Por eso a los demás de Morena a veces no les va tan bien porque no son él. Pero él lo hizo durante muchos años y yo, esa ya es mi opinión particular, es algo que a él le funcionó porque él era el vehículo de las causas de mucha gente, de la lucha que mucha gente quería hacer, pero tenía el miedo o no podía. Entonces, esa es una lección, eso es un ejemplo como muchos otros políticos, pero el tema era ese, cómo confían cuando les demuestras que realmente que vives la misma situación que ellos, que la lucha es la misma, y algo bien importante también, creo que es importante en todos los políticos. Hoy los políticos piensas en un político y piensas en privilegios. Entonces, ¿por qué no confiamos en ellos? Porque dices, yo sé que vas a llegar, Y se te va a olvidar se, lo que se te prometiste. olvida, ganas un dinero por no trabajar, porque eso es importante a los políticos. Sí les pagan por no trabajar, porque aunque no trabajes te pagan. Eso está mal. Yo creo que no está bien que te paguen por no trabajar. No tiene lógica. No tiene una lógica, los incentivos no están alineados porque debería haber una remuneración económica después de que hay un trabajo como cualquier ciudadano promedio. Ujú. Tú sabes que si no trabajas no comes, Mm, no te pagan. Entonces, Así de ¿cómo vamos a sencillo. empatizar con un político si tú te lo das? Hoy está muy cabrón mantener una vida como persona, como familia. Entonces, claro que te caen mal los políticos, pero yo me parto a mi madre para ganar un peso y tú no haces nada, ganas un chingo, puede que robes además y terminan tus 3 años Y tú y ya tienes la vida y resuelta. te regresas a tus cosas. Entonces, ¿cómo sé, como ciudadano, Que que, puedo confiar en que puedo ti. confiar en ti si yo sé que vas a acceder a un cargo de privilegio y yo voy a seguir igual? ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tienen que demostrar los políticos? Por lo menos que estén dispuestos a arriesgar algo. Yo estoy aquí arriesgando no solo mi patrimonio, hoy la seguridad, que estén dispuestos a demostrar a la gente, yo también estoy arriesgando algo de verdad y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con trabajo, te lo voy a demostrar arriesgándome en las calles, caminando en las colonias, señalando lo que se tiene que señalar, donando mi sueldo. Yo doné mi sueldo porque no teníamos apoyo de nada. Ujú. Y entonces, cuando la gente dice, va, también él está doliendo, también él está arriesgando, dices, entonces ya estamos como iguales. Ya no es una posición de privilegio porque lo que un político tiene que hacer es demostrarte todos los días, por lo menos, que el sueldo que le estás pagando lo está devengando, lo está rindiendo. Por eso también es importante hoy con las redes que la gente lo critica, es que se la pasan subiendo fotos. No, es una rendición de cuentas. Te estoy demostrando que lo que Sí, me que estás sí lo pagando, estoy haciendo. estoy trabajando y que me estoy arriesgando y que me estoy poniendo el pellejo igual que tú en el día a día. Y es que a veces es muy complejo, Diego, porque sí, habrá mucha gente que lo hace, pero lo hace con una frialdad También. impresionante. Lo hacen por hacerlo, evidentemente. No tienen ese sentimiento, esa empatía con estas, a lo mejor, personas que viven en una situación muy vulnerable, en condiciones muy, muy tristes, muy lamentables, y solo justamente por rendir la cuenta vas y lo haces, pero no hay una Sí, emoción. se ve Yo falso. creo que sí debe de generarte una emoción, sensibilizarte ante esta situación para que una vez que llegues lo quieras, lo tengas presente y lo quieras seguir haciendo. Sí, eso sí, y tienes toda la razón, y eso es algo evidente y más con las redes porque las cámaras no perdonan. Sí, Si no no te, puedes mentir. si no te interesa, se Se nota. nota. Punto. Eso sí, ¿para qué te digo más? O sea, quien finge se nota y quien le importa se nota. Podrás hacerlo bien o no, pero la intención sí se nota y eso lo he visto con muchos colegas que hacen política en el resto del país. Te das cuenta cuando a alguien sí le interesa. Hoy platicaba en mi trabajo. Voy a sacar el tema de Diego. Saqué el tema de ¿qué creen? Hoy voy a entrevistar a Diego Calderón. Casi, casi que, ¿qué quieren que le pregunte?
No porque quiera que le Sí. pregunten algo, ¿verdad? Pues, estábamos en la plática. Hoy me toca, y estaba platicando con ellos de lo que has hecho. Una persona me dijo algo que en su momento pensé, pero que como que solté, pero te lo voy a decir. Sí, Porque es fuerte. sí. ¿Qué tanto pudo pesarte o jugarte en contra? Te lo digo con todo Sí. el respeto. Ser una persona físicamente agraciada Mm. en este tipo de campañas. ¿Te jugó en contra? Porque la persona me lo dijo. Es que creo que le pasó que mucha gente decía que solo por guapo estaba ahí. Ya. ¿Te tocó que alguien te lo dijera? Sí, sí, muchas veces decía, ¿no? Pues, el estereotipo, desafortunadamente, que nos dejó nuestro Lord Lord. Peña, que sí, Creo que lo hace mejor él que yo. sí, que tal vez hacía sus comentarios no los más articulados y brillantes, te Acertados, decían, pues claro. lo pusieron por guapo y es tonto, por no decir otra cosa. Eh, Creo que se queda ese estereotipo. También, algo bien importante, seas la persona que seas, Te van a... de algo te van a encontrar, algo te van a tirar, o te lo inventan o lo tienes. Sí, no es imposible pensar. Y en tu Que vas en el trabajo. camino limpio, sin problemas. Sí, que ya no más, ese güey me encanta en todos los sentidos. Es todo lo que estábamos buscando. Pues no, algo le va a sacar mal a la gente, algo no les va a gustar. Entonces siempre hay algo. También uno hacer las paces Consigo mismo. conmigo y con los demás. Porque te digo, te dedicas a una empresa, a tu negocio, te van a criticar de lo que sea. Entonces, no sé qué tanto pesó para negativo. Lo que sí es que había comentarios. A ti no te influyó. A mí no, porque algo que me dedicaba a hacer por gusto también era precisamente articulando discursos y Ujú. propuestas. Decir, oye, pues podés decirme lo que quieras, pero el problema es este, por esto y por esto. Independientemente de mi físico, independientemente del partido, te estoy diciendo, y si no, corrígeme, que estas son las razones por las que tenemos este problema y te estoy dando 3 soluciones concretas y viables. Pues está bien, pues lo que me quieras criticar, pero a ver, ataca mi argumento. En todas esas campañas, yo no recuerdo alguna vez que alguna Alguien te persona de haya... la calle o entrevistador u otro competidor me haya podido dar un argumento o haya podido desarticular mis argumentos. Exactamente. Entonces, aquí están, te los dejo en la mesa. Punto. ¿Cómo se vive un proceso de elección? Son emociones muy fuertes, nervios que te están comiendo. Han de ser horas que se vuelven eternas. Sí, a ver, lo primero es que la gente desde fuera, yo no sabía nada también cuando entré. Ujú. Y dice, no, pues está bien padre, ¿no? Te ponen todo y llegas y sonríes y ya, ¿no? Te arman todo. Qué fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, pues ya no, y más si es con un partido. Dices, ya el partido hace todo. Pues no, o sea, la primera vez que competí con el partido, con Movimiento Ciudadano, era un partido todavía es un partido pequeño y esto es bien interesante, la gente lo debe saber. Los partidos grandes que tienen el poder, pues no quieren dejar entrar gente nueva porque no quieren soltar el poder. Y los chiquitos que saben que no van a ganar, dicen por favor, quien sea, pero compitan porque necesitan ellos también los partidos meter candidatos. Ujú. Esa es su chamba, meter candidatos para que compitan y les saquen los votos mínimos para mantenerse vivos como partidos. Sí, claro. Entonces, tú ves, en México ves esas dos cosas. Partidos chiquitos que dicen, quien sea, pero vengas a competir. Y los grandes como, no, man, ya estamos llenos, ni te Vente, acerques. Cuauhtémoc Blanco, vente, Sí, sí, contigo sí. nos va a ir bien. Bueno, ganaron. Pero, Sí, sí, sí. ¿A qué costa costo? de qué? ¿A qué costo? ¿A costa de qué? Sí, y entonces la primera vez fue un partido chico y me dice, no, pues vente. Y ya, pues yo estoy emocionado. Pues y luego, ya habían platicado con el equipo, porque con el equipo era, vamos como independientes. Muchos queríamos ir como independientes, pero les dije, es un pedo, es un problemón, porque te implica por lo menos 2 campañas, porque la ley no facilita el camino para un candidato independiente. ¿Por qué? Porque te pide que para que puedas competir en la elección antes, tuviste que haber conseguido mínimo las firmas del 3% del padrón de tu zona. Sí. Que en Salamanca no sé, no me acuerdo cuántas eran, pero mínimo eran 3,000, ponle. Porque el padrón creo que aquí lo tenemos de 200,000, ponle que eran 6,000 firmas. A reserva de revisar bien los datos. Entonces tenías que hacer un despliegue de operación de gente y de tiempo y de dinero. O sea, es gasolina, es gente que ya no trabaja por estar ahí recolectando las firmas.
es un desgaste muy grande. La ventaja, y después de eso, a ver si te las valida el INE o el IEG y te dicen, si están bien, te doy chance. O sea, es muy O sea, cansado. todavía te sometían Ajá. a algún Y tipo de después ya, aprobación. exacto, ya compites. Y con un partido no, si el partido ya te propone, llegas directo a la elección. Y les dije al equipo, vamos con un partido que nos dé la oportunidad de competir, los grandes no nos van a dejar, vamos con uno que nos permita competir. Y así es como, bueno, ya. Y MC nos invita, y dice, bueno, va. Y nos permiten participar. Y dijimos, pues ya, ¿no? A ver, aparte no conocemos a la gente del partido aquí de Salamanca. Dije, pues hay gente, hay un manual, hay todo, ¿no? O sea, la maquinaria. Y pues no llegamos y luego, no, pues ya. ¿Y qué se hace? No, No, pues pues tú. ahí siéntate. No, pues me decían, no, pues digo, los quiero mucho, pero digo, esa es Ujú. también decirle a la Es que gente no cómo es en la. estaba todavía tan, como y- dices tú, eh, articulado, tan bien pero es en todos armado. lados, o sea, te platico esto para que la gente sepa, si quien escuche, Ujú. pues cómo es la neta, pues porque no, Sí. no es secreto, no es secreto, pero a veces de fuera no lo vemos. Entonces ya te dicen, no, pues ya, y luego, no, pues lo que ocupes nos avisas, no, pues no sé ni qué ocupo, no, pues tú dale, tú dale. Y llegamos y pues no había nada. Entonces Ujú. éramos los pelados y los tres chavos ahí que estábamos, y pues armar todo de cero. Entonces sí fue muy, muy estresante porque empezamos de cero. Pero ¿qué tan a favor o qué tan en contra jugaba que tú tuvieras que armar desde cero las cosas? Yo Digo, de repente estaba bien, ¿no? Porque era a tu forma, a tu lo, intención. lo viví la siguiente elección con el PAN, que me invitan con el Ujú. PAN, que ya es un partido consolidado con una maquinaria o metodología Sí, ya consolidada. establecida. Y sí te puedo decir que en ambos casos mitad y mitad. Es muy padre que sea la esencia del propio equipo y descubrir la política orgánica, auténtica, como vayan haciendo, pero también, También de aprender de un monstruo que ya lo sabe pero hacer. también, exacto, te das cuenta que esa idea romántica de una política auténtica y bonita y noble es muy buena, pero el sistema político Es no totalmente lo diferente permite. ya. Entonces ocupas como esa experiencia, pero esa experiencia viene a costa también de una rigidez. Entonces yo te diría Sí, que sí, mitad y sí, mitad, sí, o sí, sí. sea, mitad y mitad, las dos cosas son muy buenas. El que haya un equipo ya consolidado te facilita mucho, pero no te permite tener meter, romper tantos, estereotipos, tantas lógicas, tantos, procesos, pero ya tienes un flujo, ¿no? Una forma de trabajar más fluida. Entonces te digo unas por otras, y lo agradezco. Te digo, bueno, llegamos así a la campaña. Y ese es el tema de las campañas, ¿no? O sea, aprender a entender el mundo que nadie te entiende, que nadie te ¿Quién te explica. explica? Y la otra es que la vivimos con mucho miedo por el tema de la situación de seguridad de Salamanca, Sí. amenazas, O sea, sí intimidaciones. llegaron Sí, 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 sí. a Sí, hacerlas. tuvimos que hacer las denuncias correspondientes y ya nos brindaron apoyo tanto Guardia Nacional como la Policía Estatal. Ujú. Estábamos en camionetas blindadas, armados. Bueno, yo no, pues evidentemente. Sí, ¿quién te Yo nunca he sido una respalda? persona de armas. Entonces sí, la primera vez que me subí y vi todo eso, sí, Ay, sí. Dios. ¿En qué me ando metiendo? Sí, ¿no? Ya cuando te llegan así de repente alguien a intimidar o a apuntar así de lejos por molestar, sí, sí, sí te espantas. Y a pesar de todo eso, ¿qué te mantenía de pie y firme? ¿Qué era lo que te mantenía? No, no lo sé ahorita bien, porque en ese momento era la adrenalina, la convicción, como decir, no nos van a... También reconozco que nunca cruzaron la línea. Ujú. Eh, Asumimos que fue mucho tema más como para nada más Solo intimidar, intimidar solo porque hacer que desistieras. sí, porque nunca fue algo más grave. Ujú. Si hubiera sido algo más grave, seguramente sí hubiéramos repensado todo por seguridad de los Ujú. demás y la propia. Me acuerdo de un incidente en una colonia que sí llega gente y se baja de lejos, armados, y era un meeting. Entonces toda la gente empieza a gritar y corren todos. Y me acuerdo que uno de los seguridades me dice, no, tú aguanta, porque tú no puedes demostrar Miedo. miedo, o sea, imagínate. Sí. Y entiende esa parte de moral, es como un papá con sus hijos, es la Tienes que misma, ser firme, tienes que es la misma mantenerte lógica, en exacto, postura. y porque sí también es tu responsabilidad en general, de demostrar esa fuerza. Pero No, ¿cómo controlas esa sí, parte? ¿Cómo la y acá también controlas? confiaba en el equipo, pero dije, pues sí, dije, va, pues ahí estaba el equipo, todos estaban alertas, nada más se ríen esas personas y ya se van y no pasó nada.
al final dijimos, no manches, ¿qué estábamos haciendo? Habíamos corrido todos, ¿no? Pero son de las cosas que en su momento no piensas, pero nos acordamos mucho de esa... Así como anécdota estuvo bien. Y ahí se Como, queda. sí, qué bueno que quedó en la anécdota, que la pudimos contar. Y entonces sí la Exactamente. vivimos con mucho miedo. Ya los últimos días ya no pasó lo de Moroleón Ujú. que pasó con la candidata de allá, de Movimiento Ciudadano también. Entonces ya al final sí llegamos con mucho cansados, con miedo, con incertidumbre. Llegamos al cierre de campaña y fue muy bonito porque nosotros no teníamos en ese momento, pues nunca han sido campañas con dinero, entonces no traíamos banda, ¿no? A veces en Sí, los lo cierres. que por lo regular Sí, otros sí, no, también la última van. campaña, pues no, o sea, Ujú. sin banda, nada. Y llegó mucha gente, se llenó el cierre que hicimos porque nada más fue un discurso y ya. Cerrar con un discurso como debería ser. Y llegó gente, o sea, nos dimos, o sea, todo el equipo se quedó muy contento porque dijimos, no, pues no va a llegar nadie al cierre, no sabíamos ni cómo íbamos, o sea, Sí, claro. vivimos la ¿Qué iba a campaña, pasar? nada, dijimos, Nada. pues Ajá. vamos mal, no nos quieren, sí, o sea, a pesar de que la gente te dice, y se llenó, o sea, se llenó para lo que esperábamos, y mucha gente que conocimos a lo largo del camino, y gente que estaba muy motivada por estar ahí, entonces nos dio mucho gusto y yo creo que es de los días más felices de mi vida el terminar ese proceso porque dijimos, no sabemos si vamos a ganar, Sí, ya probablemente independientemente del resultado. lo logramos, o sea, Ujú. terminamos la carrera y cerramos bien y fue, un ambiente muy bonito. Entonces todo el equipo muy contento y fue muchos contrastes de todo, fue un aprendizaje muy grande. ¿Es algo a lo que te gustaría regresar, volver? No lo sé. No lo sé. La Estás. primera vez lo hicimos con mucha ilusión y con mucha convicción. Ujú. La segunda campaña ya fue un poco más frío el sentimiento en el sentido de que ya vivimos la Pues es que realidad. ya sabías a lo que Sí, la realidad ibas a política. enfrentar. Y entonces ya con más madurez, o sea, con Ujú. menos ilusión, con más madurez, pero con mucha convicción, por eso lo hicimos. Ya ahorita te diría, claro que podríamos volverlo a hacer, pero ya sería con esa experiencia, esa madurez en ciertas circunstancias, porque ya es experiencia, ya uno Sí, sabe. sí, sí, ya no vas a actuar igual Claro, ni... y también a los candidatos, yo lo digo, a veces la gente también se le hace muy fácil decir, no, pues ese que, ¿no? El que se lanza que, o lánzate, pues lánzate tú. O sea, sí, Qué fácil, ¿no? Que le sí, digas. sí, 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 dices que esto lo censuras, es un pendejo, ¿no? Pues bueno, también tú eres más listo, pues ve tú, güey, si yo estoy mal, pues ve tú. O lánzate otra vez. No, pues lánzate tú, ¿no? O sea, es muy fácil para la gente desde el sillón decir, pues criticar o que vayan. Lo entiendo, lo entiendo. Alguien tiene que hacerlo. Pero, Es que pero, confiamos en ti. pero Es que y hay creemos mucha en gente buena, hay mucha ti. gente buena que me gustaría que esto se trata también de darle espacio a gente, ¿no? Ujú. Entonces ahorita a ver quiénes vienen y que participen. Y de eso es la democracia, de que la gente, el ciudadano participe y haga lo suyo. Oye, ¿y qué opinas de que cada vez menos personas quieren participar justamente en este proceso democrático que son las elecciones? Sí está fuerte, ¿no? Ya la indiferencia que muchos ciudadanos muestran. Sí, yo creo que la gente quiere participar, o sea, sí hay una apatía, es un hecho. Creo que la gente sí quiere, pero todavía no hay nada que los motive, ¿verdad? Y Que los convenza. tan sí quieren, y vuelvo a lo mismo, tío, yo no soy no me considero los fans de López Obrador, Ujú. pero tan la gente quiere creer en algo. Me acuerdo la foto que tiene que se salió a la plaza pública y no sé si fue en el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, que hizo una marcha. Y hay una foto muy famosa de Forbes, creo, donde está el presidente en su último año y toda la gente ahí sobre él y se ven las manos así queriéndole Ah, dar como sí. el Mesías. A lo que voy. Eso fue hace poquito. O sea, la gente sí quiere creer en algo. El problema es que no ha habido gente que logre conectar. Y más que logres conectar, lo que decíamos, que le creas al candidato. Ujú. Que le creas que está dispuesto a sacrificar lo que tiene por una causa y por una lucha. Porque, tío, a ver, también hoy sacrifícate por una lucha. No, espérame. O sea, ¿cuántos están dispuestos también a, A hacerlo, de Y, verdad. y algunas lo escuché y es una frase que me quedó muy grabada cuando estaba haciendo política, que los mártires no le sirven a nadie. O sea, también de nada te sirve ser muy valiente como Carlos Manso, el Sí, sí, alcalde como acabo. de Michoacán, el del sombrero. Pues sí, todos lo queríamos, muy valiente, muy chingón. Pues lo mataron y dejó un hijo ahí. Vale la pena, ese es el tema, y te dejan solo. O sea, él también es un líder que tú dices, ay, pues te aplauden, ay, sigue así como vas, ¿no? Ah, pues vamos juntos, y ya cuando volteas,
no hay Nadie nadie. te cuidó. Entonces, Exacto. el tema es ese, que creo que lo que falta es alguien que nos inspire, que sepamos que está dispuesto a sacrificar lo que tiene por una lucha más grande. El problema es que ahorita ante la situación de que vivimos de inseguridad, es difícil que haya alguien que diga, yo voy de mártir esperando que no me pase nada. Y yo creo que una persona sola no puede. Ahí es donde ya entra la responsabilidad de toda la gente. Decir, si lo que estamos viviendo no es culpa de un candidato, de un mal presidente municipal, es responsabilidad. Sí, no es nuestra culpa lo que está pasando, pero sí es nuestra responsabilidad. Eso es Sí, nuestra importantísimo. responsabilidad generar esta conciencia para que se modifiquen muchas conductas Exacto. que dirigen a este tipo Exactamente. de situaciones. Diego, cuando termina tu labor como regidor, bueno, te retiras, por decirlo así, de la vida pública. Sí, Fue mucha vida pública la que tuviste, ¿qué? ¿6 años? ¿cinco pues sí, años? como Más o menos, 5, sí, ¿no? yo creo. Eh, ¿Qué te vas a hacer ahora sí? ¿Y quién es el Diego que está aquí sentado haciendo qué? Porque de que sigues contribuyendo al bienestar de la sociedad, pero ahora desde qué trinchera. Sí, en lo que podamos siempre. Es desgastante también estar en el ojo público a nivel municipal. Estamos hablando Sí. aquí, digo, también en proporciones, pero sí llega a cansar. Y algo que también yo descuidé, y eso se los confieso también para que sepan el otro lado de la, Ujú. de la moneda, no solo lo que ven. Eh, yo llegué al cargo como regidor con un sueldo, nos pagan como 30,000 pesos, más o menos aquí en Salamanca, cada municipio es diferente. Y en muchos otros municipios también los regidores son como diputados, pero de la ciudad. Esa es la lógica, más o menos. Votas el Ujú. presupuesto de la ciudad y el presidente municipal ejecuta lo que tú aprobaste. El presidente y su partido tenían mayoría, entonces no nos ocupaban a los de los otros partidos. Entonces, normalmente en esos municipios tienes tu sueldo y además tienes como una partida que te permite hacer o dar apoyos. El Ok. municipio, el ayuntamiento lo Lo autoriza y te permite autoriza. ayudar. Entonces, nos quitan esa partida, entonces solo nos quedamos con el dinero que nos daban. El partido no me daba dinero y dije, pues no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces, con ese dinero que nos daban es con el que dábamos los apoyos. O sea, así estuve 3 años. Y también algo que hice, error. O sea, bueno, en ese momento para mí lo hice con mucha convicción y no me arrepiento. O ya más grande digo, ser prudentes. Me dediqué tiempo completo a la regiduría, a ayudar, a Ujú. trabajar. Fui el único regidor que presentó iniciativas de modificaciones de reglamentos como leyes. Entonces tengo iniciativas, digo, había mucho más que hacer. Los demás compañeros también hicieron lo suyo. Considero que hice lo que tenía que hacer en ese momento, pudiendo haber hecho más también. Ujú. Pero de tiempo completo, entonces yo llegué a los 27, 28 más o menos. Y entonces, pues ya, sea lo que sea, termina el periodo. Y uno piensa que también llegando a estos cargos, pues ya tienes la vida resuelta y no. O sea, tal vez hace algunos años sí. No, Ahorita no. no hay manera. No, o sea, son 3 años. Es una beca de 3 años. Ajá. Hay quien sí se aperra y se aprovecha y hace negocio y pues ya, tal vez ahí hace algo. No fue el caso. Entonces, lo único que tenía ese sueldo lo donaba, termina y digo, ay, cabrón, pues ahora me quedo Sin sin nada. nada, ¿no? Y años muy, muy importantes de la vida de uno, que son esos años donde puede ser muy productivo. Entonces me tocó empezar otra vez como de cero, o sea, me había desconectado del tema laboral, profesional, Ujú. y después me invitan un ratito al municipio de Guanajuato a trabajar, también no me acomodo ahí con la administración, y ya, termino mi parte pública, y entonces fue volver a agarrar ritmo, pero ya, Ujú. ya más grande y descanchado, porque el sector público es muy diferente al privado, y Sí, ya te habías desconectado un poco. mucho, 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 mucho. mucho. Y entonces retomo lo que tenía. Afortunadamente, desde que tenía 19 años trabajo. Entonces, bueno, no me costó, ya tenía mi experiencia. Muchos años me dediqué al tema de impuestos, al tema fiscal, Ujú. como contador. La licenciatura en Derecho me ayudó mucho. Entonces, eh, la asesoría fiscal pues, fue un tema importante. Y también otro posgrado que terminé en 2018, eso sí ya tiene tiempo, es en evaluación. Ujú. Actualmente, ¿qué estoy haciendo? Y es lo que ahorita me da de comer. Encontré un nicho bien interesante. Igual la gente no conoce la profesión, pero se llaman corredores públicos. Están los notarios, que muchos los conocemos. Los Ujú. notarios es un abogado que el gobierno le da como un poder para que dé fe de actos, como la compra y venta de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Escrituras, herencias. Y un corredor público es lo mismo, pero para temas mercantiles, de Ok. negocios, de empresas.
Y el corredor público es un licenciado en Derecho, la ley exige que sea licenciado en Derecho, pero también hace operaciones, asesora en temas mercantiles de operaciones, constituye empresas, ayuda en problemas entre empresas a mediar como mediador, como árbitro. Ujú. También son valuadores, son los únicos que pueden hacer valuaciones, por ejemplo, de aviones o de barcos en el país, los corredores públicos. Avalúos también, por ejemplo, de negocios, cuánto vale mi negocio, cuánto vale una marca, o también, por ejemplo, me ha tocado ahorita hacer avalúos de todo tipo, de daño moral, cuando alguien te difama Ujú. y quieres demandar, oye, ¿por cuánto demandas? Oye, me dañaste mi reputación, ¿cuánto vale tu reputación? Entonces, evaluar eso. Entonces, mi combinación y también el tema financiero por la carrera en contaduría y finanzas y el tema fiscal es una combinación bien interesante porque el corredor es un asesor corporativo, mercantil y fiscal y evaluador. Entonces, coincidió que todo lo que había estudiado se encuadra en esa profesión. Y en ese momento no lo sabías. No lo sabía en ese momento hasta en los últimos años que fue Ujú. volver a tocar puertas. Y ahorita estoy colaborando en esa área como corredor público. No soy corredor público, necesitas una autorización, Ujú. pero estoy ya trabajando en esa área. Y la verdad es que es un nicho bien interesante porque muy pocos logran hacer ese tipo de avalos que tengan la perspectiva legal, financiera, fiscal y de evaluación de todo este tipo de activos que te digo. Y la parte de a veces cuando hay litigios entre empresas, por ejemplo, muy famosos, ¿no? Los temas que vemos en las series de que quieren comprar una empresa, inflan las acciones o compran acciones para quitarse hostilmente a la empresa, al hermano o al tío. Esas peleas entre accionistas, acá las vemos también. Esa asesoría para accionistas, cuando tu sociedad ya te cae mal y lo quieres sacar de la empresa y no sabes cómo, las estrategias para sacarlo, estrategias legales, también las vemos. O cuando te quieren sacar a la mala y diluir tu participación en la empresa, o que, por ejemplo, nos tocó un caso de, pues, de una familia ahí muy, muy pesada, les ayudas como a solucionar eso, tanto en la mediación como en la estrategia corporativa En para eso. Betty la Fea suena tan cómico y fácil. Es eso, es la parte fina Ajá. acá y muchos llegan con temas de impuestos. Ahorita, bien importante y ojo, no compren facturas porque una estrategia fiscal que se vendió mucho tiempo fue, ¿no quieres pagar impuestos? Te vendo facturas para que Ujú. aumentes tus costos, bajes tu utilidad y Sí. ya. Pues bueno, ahorita es un delito, siempre ha sido, pero ahorita está O sea, delicadísimo. está observadísimo. Sí, y ya modificaron la constitución, las leyes, y el SAT está buscando a todos los que compraron facturas, no solo O los que sea, vendieron, los que usaron las. Si tú compraste y dijiste, se me hizo sí. fácil, y ¿Pero de hace muchos años o de un tiempo para acá? los delitos fiscales prescriben en 10 años. Entonces, por lo menos te pueden auditar Nah, todavía de yo me operaciones espanto en como si 10 yo lo años. hiciera, pero sé de mucha gente. Pero bueno, Pero sé de mucha gente 10 que sí. años. 10 años, hay sus excepciones, pero bueno, en general te pueden encontrar pretextos y te dicen 10 años, cabrón. Entonces, aguas. ¿Y a qué voy? Que parte de lo que hacemos acá en el despacho son estrategias fiscales legales como alternativa al... Dices, oye, pues compras facturas, no compras facturas. Hay más formas de De eficientar poder, tu carga ajá. fiscal de una manera sana y legal y que le gusta al SAT. Entonces, nada más hay que asesorarse bien. Hay que leer, hay que conocer la ley, hay que ser estudiosos y si la lees y la dominas, se pueden hacer Es que se muchas va uno por cosas. lo más fácil, ¿no? Por lo Sí, que le dicen que es lo más fácil y que nunca va a pasar nada. O sea, yo creo que la gente no se imagina que eso que eso le puede estar no, pasando o le va a pasar mañana, le van a tocar la puerta para decirle, sí, a ver, te tocó. sí, y ahorita digo, hablando Qué ya de qué fuerte. podemos retribuir desde ahí, Ajá. pues nos ha tocado muchas veces gente que me dijo, oye, me metí a una empresa y yo no supe, me robaron mi identidad, pues los defendemos. Empresas fantasmas, que a veces la gente las utiliza para desviar dinero, agarran así de que a la vecina de la colonia y termina siendo socia de una empresa multimillonaria y dice, yo no sabía. Pero ¿cómo pasa eso? O sea, ¿cómo no te enteras? Fraudes entre quien hace la empresa, o sea, el notario, el corredor que se Pero ¿qué tiene prestan que para pasar eso. para que yo, Arturo, sea estafado de esa manera sin yo darme La cuenta? mayoría de las personas es gente que tiene necesidad y que no sabe y te dice, oye, préstame tu INE o ven conmigo, vamos a firmar algo, no pasa nada y te Ok, doy 5,000 pesos. Y ya, va. pues, oye, ¿qué firmaste? No, pues no, no sé, yo nada Sí, más yo firmé pensé que era algo. sin pedirte nada a cambio. O sea, solo de la Podría nada ser, pero es más delicado. Y ahorita apareces. ya te piden biométricos, entonces este es más delicado. Ujú. Pero bueno, entonces gente que está en esos problemas o gente que tiene problemas con el SAT que me dicen, oye, pues no supe ni qué pasó, mi contador me robó y no tengo lana. Entonces también hacemos trabajo pro bono, que es ayudar a gente que no puede pagarlo.
Y temas que sí, Eso sí me interesa. que es- Eso sí te voy a marcar. No me va a contestar, ahora que lo sabe, ya no me no, va a para los contestar cuates al sí. tema. Y cosas tan delicadas como el tema del impuestos que si un error te puede costar tu patrimonio. No sé, gente que me dice, oye, ya debo 2 millones y yo no sabía. Porque mi contador se dedicó a vender facturas por mí, por ejemplo. A su no, A sí. su no, sí, pues como él Ajá. tiene, le da al contador toda la confianza y él es el que Sí. hace las facturas, Sí, ellos tienen nuestros datos, es cierto. sí, o sea, hay que vigilar. Entonces, así es como ahorita desde el sector privado también podemos seguir ayudando a la gente. Y consideras que, evidentemente, porque yo también lo creo así, que es una contribución a la sociedad, que realmente Sí, también estás ayudando de la manera que sea con la profesión que tú te dediques, estás contribuyendo y eso es lo que sí. jamás va a dejar de importar y lo que jamás va a pasar de moda. Sí, exactamente. Y además también siempre que sea pelearse con el gobierno, pues estoy puesto. Sí, sí, me dice, oye, Con y argumento, con la ley, o con sea, sí, me argumentos, dice, no oye, es pelear también por pelear. nos llegó la clausura de un local o gente con el SAT, pues son abusos de autoridad. Entonces, mientras haya un gobierno que abuse, que sepa la gente que estamos para defenderlos y con la experiencia que ya tenemos tanto política, electoral y en la administración pública y legal con todo este antecedente, hemos logrado defender a mucha gente de abusos del gobierno, o sea, por la vía legal. Y ya con que ellos vean, con que el gobierno vea que ya traes una defensa más o menos, una Sí, asesoría bien hecha, ya le bajan 2 rayitas. Entonces es importante asesorarse en eso. sí, porque no trabajo. No, no es cierto, no, no, no dije nada, no dije nada. Oye, Diego, justamente cuando decidí invitarte, vuelvo a retomar esta parte, era con la intención. Sí, obviamente ya sabía que te habías alejado del foco público, de toda esta parte política. Ahora ya sabemos qué estás ¿De qué haciendo. vivo? ¿De qué como? Ahora sí que de dónde pagas tus pasajes. Sí, exacto. Decirle a la gente que todo lo que hagamos, todo lo que contribuya al bienestar, a la tranquilidad de las personas y que sobre todo esté hecho con el corazón, yo siempre lo digo, está bien hecho. Actualmente vivimos una situación algo compleja, con esto vamos a concluir, que es justamente ver, observar que cada vez la juventud está más desorientada. Yo sé, lo platicábamos hace rato, pues sí, no estás en una edad a los 17, 16 años como para saber qué vas a elegir para toda tu vida, pero al menos sí, qué pasión, qué fascinación por algún deporte, por alguna actividad artística, sí te pueden mantener alejado de los vicios, de las malas actividades, de las malas compañías inclusive. Y en la actualidad pareciera que ya es un común denominador, que la juventud esté dispersa, no teniendo anhelos, porque una cosa es que no sepas qué estudiar y otra cosa es que no tengas un anhelo. Claro. O sea, van totalmente alejadas y ya lo están viviendo ahorita. Ya no quieren estudiar, ya se quieren salir de la secundaria, ya no la acaban a veces. Desafortunadamente ven actividades profesionales e ilícitas que podrían inclusive darles una vida relativamente muy buena, pero sabemos a qué costo. ¿Qué, qué consejo le quisieras dar a todos estos jóvenes que quizás alguno en algún momento tuviera la oportunidad de vernos, de alguien que obviamente ha luchado, ha padecido, se ha enfrentado a diferentes obstáculos, pero que a pesar de eso jamás dejó de confiar en sí mismo, ha hecho lo que ha querido, lo que le ha salido del corazón, sigue luchando para ello, vendrán caminos todavía para ti, muchísimos, muchísimos. Ya tienes de cierta manera experiencia en esta situación de no rendirse. ¿Qué les puedes decir a ellos para generar este tipo de conciencia? Decirles que en primero la vida no es fácil y Para nadie, nadie. y nadie va a venir a salvarlos. Eso es Ujú. importantísimo. ¿A qué voy con esto? Puede sonar feo, pero ¿a qué voy con esto? Importante que lo sepan, que lo que les pase en sus vidas probablemente no sea su culpa, no sea su culpa dónde nacieron, en qué familia, en qué época, con qué cuerpo, con qué todo. No fue tu culpa. Eso sí, no lo decidiste.
pero como lo dijimos hace rato, no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. salir bien. Nadie lo va a hacer por ti. Y la vida llega, o sea, y los putazos llegan. Entonces, eso es entender que como personas, como seres humanos, no estamos exentos del sufrimiento. Pero eso sí uno puede decidir y escoger su sufrimiento. Y dices, prefiero ponerme las pilas hoy, arriesgarme hoy y estar más tranquilo mañana, porque la otra es, si disfruto hoy y me echo a la cama hoy, mañana voy a pagar la consecuencia. Las consecuencias las vas a pagar si no te haces responsable. Sí o sí. Sí o sí, eso va a llegar. Ya depende de ti en qué momento y cómo quieras tenerlo. ¿Prefieres apretarte el cinturón hoy y ponerte las pilas hoy? Y si no, va a llegar mañana. Y si es un trabajo fácil y legal que te paga mucho, va a llegar las consecuencias. No importa. Y si Tarde o oye, temprano. ahorita no me va tan bien, está muy cabrón. Mi papá, mi edad, no sé qué, o el de enfrente, o el de al lado. Está muy cabrón esta época que tenemos hoy porque vivimos constantemente bombardeados de información en las redes sociales que nos obligan a compararnos con los demás Ujú. y eso hace mucho daño. Entonces también entender que cada quien tiene su camino y que sepan, bien importante, eso hay que saber, me gusta esta frase, saber florecer donde Dios te plantó. Tú no escogiste otra vez donde te tocó, pero aquí esto es lo que tienes, son las cartas que tienes y tienes Pero que ya jugar. estás aquí, ahora qué vas a Tienes que hacer. jugar con las cartas que te tocó, no hay de otra. Y algo bien importante y para terminar, que es algo con lo que yo creo todos los días, que nadie se arrepiente de ser valiente. Entonces, arriésguense y eso sí es con la mejor satisfacción que se van a quedar. Ay, ay, hasta me llegó a mí. Qué gusto, digo, al Qué final, bueno. eso buscamos. Te agradezco mucho este consejo que le das a los jóvenes, porque sí, realmente es de nosotros y para nosotros Sí, lo que hagamos, o sea, exacto. de nadie más. Y sí, desafortunadamente, bueno, la presión social y de repente la familia dice algo y tú ya crees que porque te lo dijeron ya eres lo peor y sí, están en un nivel de inmadurez evidentemente muy delicado y tú dijiste, pueda sonar fuerte, pues crudo, pero real, Sí, pero real. y Es necesario escuchar. que no le tengan miedo, porque también la gente que te Es quiere va a mucho miedo. opinar desde lo que ellos creen que es correcto para ti, desde su proyección Desde hacia lo que ti. exacto. Entonces, también si de repente la gente que te quiere no cree en ti, pues no le están haciendo el mal plan, simplemente están tratando de cuidarte, están opinando desde su perspectiva. Y creo que lo peor que uno puede hacer es tomar en cuenta la opinión de la gente que realmente No te estás y sumando. no te conoce, aunque te quieran. Ujú. Se vale que te quieran y se vale que no aceptes la opinión de alguien que te quiere. Eso es bien Sí, importante. porque al final no están sintiendo lo que tú estás Y no, sintiendo. exacto, No cada lo quien están vibra viviendo. diferente. Ujú. Entonces, si algo te vibra, háganlo. Y si están en sus 10 y tantos, 20 y tantos, creo que es la mejor edad y nunca es tarde, pero Ujú. esa es la mejor edad, yo creo, para arriesgarse demasiadas veces. Que se arriesguen y que intenten, que intenten, que intenten, que intenten y de verdad, cada intento te da más información para la siguiente decisión. Entonces, Dijiste, nadie se arrepiente de ser valiente. sí, Así tal cual. sí, Porque me la voy a llevar, ¿eh? sí, sí, sí. Digo, Digo, pues, cámbiale si quieres ahí a tu cosecha. sí, algo le pondré, algo le Sí. quitaré, pero bueno. Diego, qué gusto, qué honor de verdad platicar contigo a tu corta edad. No, ya Ya revélanos tu 33, edad. 33 Tienes ya, 33 ya años. todo un señor. Todo un señor de, de casa. Ya guardado. A tus 33 años, es que lo platicas, vaya, porque al final sí es cierto, como si ya tuvieras todo un camino recorrido. Pero es que desde muy joven te permitiste caminarlo. Y También. justamente desde muy joven, al Mm, permitirte caminarlo, claro que te ha regalado experiencias, algunas muy satisfactorias, algunas me imagino no tan gratas, no como tú las hubieras pensado mm, o deseado, pero de morir. Me enseñé a trabajar y si hoy no tengo la oportunidad de esto, me genero la sí, oportunidad claro. en otro lado y qué gusto porque ese para mí es el éxito. Buscar lo que te hace feliz, tú eres feliz haciéndolo, tú mismo lo dijiste, que la gente diga, que la gente piense, que la gente hable, tú eres feliz, lo haces bien, lo haces con amor, el éxito ya lo tienes Sí, asegurado. Diego, te voy a entregar un sí. Muchas reconocimiento gracias. que les doy a mis invitados con mucho cariño, porque justamente pues es para recordarles, perdone, Mm, recordarles todo lo que han hecho por la sociedad, en este caso Salmantina, que es donde has sí, estado enfocando tus esfuerzos, obviamente.
Detrás del éxito, reconocimiento otorgado a Diego Calderón por su valiosa participación como invitado en el podcast Detrás del éxito. Gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes y los desafíos que has enfrentado. Tu presencia y honestidad son una inspiración y parte fundamental de este proyecto. Gracias por creer en esta idea desde el inicio y por aportar tanto valor a este espacio. Sí, encantado. Diego, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte. Ojalá no sea la única vez que vengas. A lo mejor en otra ocasión ya vengas a platicar más relajados. Ya platicamos de la parte profesional, Sí, pero sí. que quizás podamos echar un poquito más Sí, claro. de relajo. Digo, porque el concepto aquí es más serio. Es más serio. Yo soy todo un payaso, pues, pero el concepto es serio, pero que en algún otro momento otras oportunidades nos dejen conocerte un poco más, que la gente te conozca esa parte que también digo es tuya y querrás compartirla, pero que puedan saber Sí, un encantado. poco más de ti. Cuenta con ello y encantado y gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias a ti por que no creí que me fueras a aceptar, te lo prometo, ¿eh? No, No creí hombre. que me fueras a aceptar. No, no, con Haber mucho dicho, gusto. este friki fracasado, ¿qué está pensando? No, hombre, No, jamás lo hubieras exacto, dicho, no, jamás. somos un equipo y otra vez, si tú estás haciendo esto por la gente y por Salamanca, pues es lo mínimo que todos podemos hacer, sumar, Justo, sumar. justo, que la gente sepa, que la gente vea que todos soñamos, todos tenemos obstáculos, pero también los enfrentamos. Hay que saberlos Sí. enfrentar. Y a partir de ello, seguir caminando sí, y y labrar gracias el por eso, camino. por tener la iniciativa de hacer esto. No, hombre, pues yo feliz de apoyar a toda mi gente salmantina. La verdad que sí. Muchas gracias, Sí, Diego. gracias a ti. El que mucho se despide, pocas ganas tiene. Dice, yo voy a diciéndote muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. A toda la gente que nos ve a través de Detrás del Éxito. De verdad, con todo el corazón les agradecemos el poder vernos, el darse la oportunidad de conocernos. En este caso, conocer un poco más de la gran labor que Diego Calderón hace por toda la ciudad de Salamanca. Ahora ya por las personas en específico que así requieran de su apoyo, de su ayuda. Mi nombre es Arturo Torres y como siempre es un gusto saludarles. Nos vemos la próxima. Diego, muchísimas Gracias gracias. a ti, hasta luego.